Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Fijaos lo que es la realidad, fuera nieva y aún manga corta, pero bueno, las cosas como son. Hoy os vengo a hablar de la RTX 2060 otra vez. Sí, ya os pasé una captura de un vídeo, una sola captura por Instagram, en la cual se veía esta tarjeta funcionando a 2025 MHz. Y de eso os vengo a hablar hoy, de la capacidad de overclock de esta 2060 Founders Edition. Voy a empezar por ciertas cosas básicas que me parecen muy interesantes que tengamos en cuenta de principio. Primero, esto es con el primer driver que ha salido al mercado. El driver inicial es un driver que solo permite su funcionamiento y que tiene muchas limitaciones. No podemos desbloquear voltajes, no podemos tener control sobre los ventiladores, es decir, básicamente el perfil de ventiladores ya es el que trae y no podemos modificarlo, y eso es algo que nos interesa muchísimo para el overclock. Pero bueno, ahora que ya conocemos estas dos limitaciones, os explico la segunda cuestión, y es que como veis he añadido dos ventiladores Noctua de 20 centímetros, no son de muchas revoluciones, pero sí que me van a dar un extra de aire que voy a necesitar porque la temperatura va a subir al hacer overclock. No he puesto ventiladores más rápidos porque con estos dos ventiladores quiero simular algo similar al flujo de aire dentro de una caja. Ya sabéis que esto es un bench table y es algo diferente a una caja. Por otro lado, ahora me voy a girar y vais a ver cómo voy grabando y vais a ver los resultados que he obtenido. Pero ya os puedo decir que directamente con ese driver tan capado, porque es un driver muy capado, hemos conseguido un rendimiento de entre un 8 y un 12% de incremento, algo que no está nada mal para esta pequeña tarjeta gráfica. Así que nada, chicos, lo que os había dicho, me giro, pasamos al escritorio y vemos qué podemos hacer. Bien, si nos fijamos tenemos aquí el OBS grabando. Lo primero vamos a ir es a configuración y os voy a enseñar cómo está configurado para que veáis que en este caso está tirando de CPU y no de GPU. Esto es importante porque en las pruebas de esta manera la CPU nunca va a llegar al 100% y no vamos a tener problemas y va a salir lo más limpio posible. Otra forma sería pues capturadora externa y punteando el DisplayPort o el HDMI. Pero bueno, ya estáis viendo cómo está grabando el OBS. Así que eso es importante. Lo dejo aquí grabando, vamos a minimizar y vamos a centrarnos en estas dos aplicaciones. Por un lado tenemos GPU-Z, donde vamos a poder ver los datos, y por otro lado tenemos MSI Afterburner, que va a ser con el que igual vamos a hacer overclock y monitorización. Primero, GPU-Z, si os fijáis aquí dice Default Clock y GPU Clock. En Default Clock nos van a venir los valores de serie de esta tarjeta gráfica. Dice que funciona a 1365 MHz, la memoria a 1750 MHz y el modo Boost va a funcionar a 1680 MHz. Esto realmente lo vamos a ver aquí, lo veis de forma diferente. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la frecuencia de los chips, aquí nos dice la frecuencia efectiva que será el total, es decir, 7000 MHz total, que esto no está del todo correcto, vamos, para que lo entendáis. Ya está, con el resto de datos de la gráfica no me voy a liar. Una vez hecho el overclock, nos dice que la frecuencia base son 1525, la memoria 1813 y el modo boost 1840. Coincide con lo que tenemos aquí de valores. Primero, power limit va vinculado a temperatura y lo que hemos hecho es subirlo desde 100 hasta el infinito. Ese es el paso más importante, esto es lo que más va a afectar al overclock. En cuanto al core clock, he ido probando yo poco a poco, sí que es cierto que podemos llegar aquí hasta marcar un 110, pero tenemos artifacts, entonces el más estable, el valor más estable que he encontrado sin artifacts es 80. En cuanto a las memorias nos encontramos con lo mismo, podemos subirlas hasta 450, pero hay artifacts en pantalla. Y el único valor que he encontrado que no me produce artifacts pues estaría entre los 275 y 250 y yo lo he dejado ajustado a 250. Ahora bien, esto es lo más interesante porque nosotros hacemos un pequeño overclock y esto, aunque lo vemos aquí más o menos a pequeña escala, no se ajusta a la realidad. Y si abrimos Furmark, vamos a poder ejecutar una pequeña prueba, un stress test, lo vamos a poder ver. Básicamente es que cuando ejecutamos un stress test, si nos fijamos arriba en el marcador, es decir, aquí arriba en el marcador de FPS, o sea, perdón, de la frecuencia de la gráfica, lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente. Ahora mismo la gráfica está fresquita, le damos y si os fijáis, 1395, 1995, 1960, 1980 está muy por encima y esto es lo que hace la tecnología Turbo Boost de Nvidia.
Así que me giro y os voy explicando mientras voy pasando alguna otra prueba, porque básicamente lo que veis aquí se traduce en el resto de pruebas. Como habéis visto, para hacer overclock yo directamente he utilizado el MSI Afterburner y he tenido que subir todos los valores. No solo he conseguido subir la CPU 80 MHz, las memorias 250, más allá ya es muy difícil. Básicamente porque aunque nosotros ajustemos esos valores, cuando entra en acción el turbo boost automático de la tarjeta gráfica y nota que no hay temperatura, a partir de esos valores, eso es importante, toma como referencia esos valores para seguir subiendo. Sí que es cierto que le he llegado a poner a 110, si la pones más arriba ya peta directamente, pero con 110 tenía un problema y es que se disparaba a casi 2100 MHz de frecuencia y empezaba a haber artifacts en pantalla. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que el overclock en esta tarjeta gráfica es una mierda y está muy capado? No. Con esto quiero decir que ya de por sí la última tecnología de Turbo Boost ya permite directamente que la tarjeta gráfica suba muy bien, es decir, ella misma escale de frecuencia. Aquí lo realmente importante es los dos valores de encima del Afterburner, es decir, donde pone el TDP, que pone 100% 84 grados, que nosotros lo subamos al máximo posible y esos 84 grados también. ¿Por qué? Porque la tarjeta gráfica por defecto hace un thermal throttling, hace un cuello de botella muy grande a los 70 grados. 70 grados, punto. Ahí viene capado el driver de Nvidia y dice a los 70 grados empieza a caer la frecuencia y de ahí no tira. Esto supongo que lo han hecho como medida de protección para que todos los reviewers pues tengamos más o menos las mismas métricas, sean muy estables las tarjetas, pero al aumentar esas dos barras que son el TDP y la temperatura máxima, pues esta tarjeta gráfica llega a los 82 grados. Fijaos, de 70 a 82, son 12 más. Ya os he dicho que el incremento de rendimiento es entre un 8 y un 12%, 8 o 14. Es que ha variado bastante, pero yo dejaría sobre un 10% de media. Entonces, claro, cuando hacemos esto, cuando aumentamos el TDP, pues la tarjeta pasa a consumir un poco más, pasa a calentarse un poco más y aumenta ese rendimiento. Por lo tanto, y es lo que os venía a hablar, yo creo que es más importante subir la barra del TDP y la temperatura máxima que juguemos con las frecuencias manualmente, aunque eso también ayuda. Como habéis visto, mis dos valores 80-250 hacen que la tarjeta gráfica funcione sin ningún tipo de problemas, ni artifacts, ni nada en pantalla. Lo que estáis viendo es una prueba en 4K muy dura y está sobre los 20 FPS. Otra cosa de la que quiero hablar es que sin hacerle overclock a esta tarjeta gráfica, los FPS son bastante constantes, pero el frame rate varía bastante. Sin embargo, cuando hacemos overclock, sí que mejoran los FPS, pero también mejora el frame rate, es decir, esa variación entre los máximos y los mínimos se estabiliza bastante. Lo cual me indica claramente que eso es por el tema de la memoria. Al hacerle un poco de overclock a la memoria, desaturamos un poco la capacidad o el bus que hay entre la memoria y la GPU, lo cual nos indica que el mismo silicio, la misma GPU, es bastante potente. Y ya está, chicos, solo quería aclarar estas pequeñas cuestiones con respecto al overclock porque me parece muy interesante que si esta tarjeta gráfica ya en su modelo de referencia es capaz de hacer esto, los modelos de ensambladoras que ya vendrán deslimitados para voltaje y demás deberían de tener capacidades muy buenas de overclock, con lo cual pues podemos, aparte de todas las pruebas que hemos visto, sacarle un rendimiento extra. Por cierto, os dejo aquí en pantalla algunas de las pruebas que he hecho con overclock para que veáis que cuanto menos es interesante, aunque puede parecer que de 41 FPS hemos pasado a 45, 4 FPS realmente hablando de 40 a un 10% serían 4, es un 10% o un 11% de margen de beneficio. Y ya está, chicos, no hay nada más que decir. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.